Amigas, amigos de Prensa Opal para todas sus plataformas, ya sean Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google. Queremos hacer este pequeño reporte popular. Debido a lo acontecido, siempre hay información y noticias que nos queman. Se supone que hubo una luz, un mal tiempo, un frente mal tiempo en el Cajón del Maipo especialmente, y los noticieros, por lo general, se han referido al tema, han enviado sus equipos a cubrir la noticia en el Cajón del Maipo, pero ningún medio ha mencionado siquiera del megaproyecto de la central, una hidroeléctrica Alto Maipo, que ya nos dicen que desde 2007 que vienen ciudadanía manifestándose en contra de este proyecto, esta intervención otra vez hacia la naturaleza. A grosso modo, para que nuestros seguidores se informen, el Cajón del Maipo alimenta más del 80% de todo el agua potable que ocupamos en la región metropolitana, más allá de decir toda la cantidad de hectáreas de regadío. Entonces, en el programa especial de nuestro reporte popular hemos invitado a una vocera del conflicto, No Alto Maipo, hemos invitado a Marcela Mella, que la vamos a tener en pantalla. Hola Marcela, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo hice una pequeña intervención muy breve, a grosso modo, del problema del conflicto de Alto Maipo, pero queremos que tú nos instruya primero cómo está la gente que vive allá, primero saber cómo está y cómo ha sido afectado por estas intervenciones que han ocurrido en el sector, y quién mejor que tú, que eres de la zona. Hola, buenas tardes a todos y todas que están conectados con este reporte popular. Agradecemos la invitación para conversar precisamente de lo que no hablan los grandes medios de comunicación, porque detrás del proyecto Alto Maipo hay un gran círculo de poder económico político que protege a Esgener, la propietaria de Alto Maipo, y al proyecto mismo. Quisiera partir contándoles que hemos vivido horas muy difíciles en el Cajón del Maipo. Afortunadamente yo vivo en un lugar, una zona segura, no donde fueron los aluviones, pero este tipo de fenómenos vienen sucediendo desde habitualmente en la precordillera y en la cordillera de Chile, que eran fenómenos que la naturaleza se desarrollaban básicamente en la zona altiplánica de Chile, y que producto del cambio climático han ido corriéndose hacia la zona centro-sur. Lo que ha ocurrido ayer obviamente tiene que ver con la crisis climática que está viviendo el país, la crisis climática que particularmente afecta al Cajón del Maipo, porque durante muchos años, yo diría de la dictadura en adelante, el Estado de Chile ha privilegiado un Cajón del Maipo industrial por sobre la protección del Cajón del Maipo por el patrimonio ambiental y los distintos servicios que le presta la capital de Chile, nuestra comuna. Entonces, han venido ocurriendo que se toman decisiones políticas y no técnicas, y lo que se ha hecho es hipotecar la cuenca del río Maipo, a pesar de la importancia estratégica que tiene, porque es la cuenca que abastece de agua potable y de agua de riego a la región metropolitana, donde vive el 40% de los chilenos y las chilenas. Esta crisis climática se ha agudizado por lo que tú señalabas, que fue la autorización y la aprobación ambiental del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Durante todos estos años, nosotros y nosotras como comunidad organizada hemos levantado una serie de información respecto de la afectación que el Cajón del Maipo está sufriendo, entre otras cosas por cambio climático, pero también por la explotación de nuestros bienes naturales y comunes. Chile es un país muy vulnerable a los efectos de cambio climático, y la cuenca del Maipo en particular, esa vulnerabilidad aumenta. Y la mayor vulnerabilidad que tiene Chile a cambio climático es la escasez de agua. Y por eso vivimos ya desde hace unos años esta situación de que las mismas autoridades y los científicos han declarado como una mega sequía. El proyecto Alto Maipo consiste en la construcción, o se está construyendo, un sistema de túneles de más de 70 kilómetros de largo, con
con un promedio de 8 metros de diámetro en estos túneles, muy parecidos a los túneles del Metro Santiago, que las santiaguinas y los santiaguinos también conocen. Y lo que pretende GENER ahí es ingresar el agua de los 3 ríos más importantes que alimentan al río Maipo, transportar el agua por el sistema de túneles y producir energía. En Chile, a pesar de ser un país que está gravemente afectado por la crisis climática, aún no se le exige a los proyectos en su evaluación de impacto ambiental evaluar la variable de cambio climático. Obviamente con Alto Maipo tampoco sucedió eso. Pero y lo Marcelo, que ha hecho sí. Respecto a lo que dices tú, no ha sido riguroso entonces la fiscalización, porque aquí existe una superintendencia de medio ambiente, existe también, me imagino, en San José de Maipo, en Cajón del Maipo, un plan regulador, porque no es solamente la central hidroeléctrica Alto Maipo, existen mineras, entonces, ¿qué pasa con el plan regulador? ¿Qué pasa con eso? ¿Lo han pasado por alto? Eso va de la mano, imagino, con aspectos judiciales, con querellas. Bueno, lo que ha ocurrido es que desde la aprobación del proyecto Alto Maipo en marzo del año 2009, ha habido una ausencia de la autoridad fiscalizadora y de la institucionalidad ambiental en su conjunto para llevar a cabo una adecuada fiscalización a un proyecto que causa tan graves impactos, no solo a quienes vivimos en este territorio, sino también para la capital de Chile. Finalmente, lo que hace una organización como la nuestra es que reemplaza al Estado en el sentido de realizar fiscalizaciones ciudadanas, preocuparnos del bienestar colectivo y no del negocio de una transnacional norteamericana como es GENER. Y hay una ausencia total de voluntad política para cumplir lo que la institucionalidad ambiental dice o le exige a un proyecto como Alto Maipo. Cuando yo comentaba recién que AES GENER, la dueña de Alto Maipo, tiene un gran círculo de protección económico y político, lo digo con la responsabilidad de todos estos años de experiencia. En el fondo, a AES GENER no se le exigen los mismos estándares que a otros proyectos o a otras iniciativas eléctricas, y lo que ha ido sucediendo es que finalmente se ha favorecido el uso económico de nuestras aguas por encima del derecho humano al agua. Hay el relator especial de la ONU para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento señaló en un duro informe hacia Chile este privilegio del uso económico por sobre el derecho humano al agua, y para graficarlo da 2 ejemplos: el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y la situación del monocultivo agroindustrial de las paltas Hass en la provincia de Petorca. Entonces, esta es una situación que se viene arrastrando en Chile desde hace muchos años. GENER puede desarrollar el proyecto Alto Maipo porque es propietaria de los derechos de agua de los ríos involucrados en el proyecto. Una situación que nos hace únicos como país en el mundo. Chile es el único país del mundo que tiene sus fuentes de agua privatizadas y su gestión de agua privatizada. Y si a eso le sumamos la crisis climática, la emergencia climática, más la propiedad privada del agua, estamos en una situación bastante peligrosa respecto de asegurar el acceso del agua para el consumo humano y para la producción de alimentos. Y la fragilidad en la que se encuentra la cuenca del río Maipo y la vulnerabilidad en la que se encuentra se ha agudizado por la construcción de los túneles del proyecto, que además han afectado gravemente el sistema subterráneo de agua del Cajón del Maipo, han impactado los glaciares del Cajón del Maipo, que son fuentes y reservas de agua dulce para el futuro, no solo de nuestro país, sino que de nuestros países vecinos también. Entonces, finalmente lo que hace el Estado es priorizar las ganancias económicas de una transnacional por sobre el bienestar de la capital de Chile y qué decir de la comunidad del Cajón del Maipo.
Como siempre en estos sistemas neoliberales, Marcela, la codicia, los millones de dólares que están en juego, va a estar por sobre un bien humano que es nada más y nada menos que el agua, un recurso natural que no debiera estar privatizado en ninguna parte del mundo. Una vergüenza por lo demás, pero sí me gustó una palabra que tú dijiste, una frase, las fiscalizaciones ciudadanas. Creo que ustedes han dado una pelea ardua, larga, no sé, un pequeño enano contra un tremendo poderoso enemigo. ¿Quién mejores que ustedes, que son de allá, tengan esta tribuna para manifestar eso? Pero me quedo todavía con las acciones judiciales. Yo sé que está intervenido todo el sistema judicial, eso lo sabemos, pero ¿se ha avanzado en ese sentido judicialmente hablando? Porque estarían por sobre la ley, ya no nos va a extrañar, pero tú, ¿cuántas acciones judiciales han realizado? Me imagino, se han paralizado las obras por un momento, después se vuelven a retomar. Bueno, lo que ocurre es que como Chile es bien particular en muchas situaciones, Es verdad. también ocurre que cuando la comunidad organizada, como la que represento, la Coordinadora Ciudadana del Alto Maipo, ha impulsado distintas acciones legales y administrativas que tienen que ver precisamente con la institucionalidad ambiental, estas acciones se tramitan, que son muy lentas, pero en ningún momento se paralizan las obras del proyecto. Entonces, por un lado tienes esta como contradicción que el Tribunal Ambiental en este momento está revisando algunos aspectos de los incumplimientos del proyecto Alto Maipo y del rol de la Superintendencia de Medio Ambiente, acción que se inició el 2018, pero que recién el tribunal vio el año pasado, el 2020, y mientras se lleva a cabo este proceso, las obras del proyecto siguen adelante. No ha habido en ningún momento la intención o la voluntad de detener las obras del proyecto mientras se realizan estas revisiones en el ámbito administrativo o en el ámbito legal. Entonces, mientras todos los procesos son lentos, la construcción del proyecto ha avanzado y por lo tanto el impacto y el daño que están causando también ha seguido avanzando. Podemos llegar a tener un fallo positivo en el Tribunal Ambiental, pero es un tribunal de primera instancia, es una sentencia que se puede apelar a la Corte Suprema. Y mientras tanto el proyecto sigue avanzando. Entonces, en esta experiencia lo que hemos verificado nosotros y nosotras es que finalmente la ley de bases del medio ambiente, que es la que regula todas estas iniciativas, fue hecha a la medida de los proyectos. En la discusión parlamentaria que hubo sobre esta ley quedaron un montón de vacíos legales que favorecen en el fondo el desarrollo de todas estas iniciativas productivas y económicas que extraen nuestros bienes naturales y comunes para ganar mucho dinero, dinero que además no queda en Chile, y que lucran finalmente con, por ejemplo, con nuestra agua, que debiera ser un bien nacional de uso público. Muy bien lo que dices tú, este dinero finalmente no queda en Chile. Mira, tú has sido muy didáctica en explicar paso a paso. También entendemos que las nuevas generaciones, las nuevas sabias, tienen esa mentalidad ya medioambientalista, qué sé yo, aunque uno lo mire en forma muy minúscula a lo mejor, el de reciclar, tienen ese concepto instruido ya. Pero ¿qué pasa frente a esa nueva generación que viene desarrollándose bien, te enfrenta a estas autoridades que están por les da absolutamente lo mismo, que exista sequía en Petorca, que exista una planta en Concón que esté contaminando una escuela. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa usted, la otra generación? ¿No se sienten escuchadas al final? ¿Ustedes son vetados en algunos foros? ¿Ustedes no tienen cabida en la televisión? Me imagino. Bueno, que lo que ha ocurrido con el movimiento socioambiental, porque nosotros preferimos llamarlo de esa manera, porque estas iniciativas no solo impactan al medio ambiente, los ecosistemas, sino que también impactan a las comunidades que están cerca de donde se construyen y operan estas iniciativas. Efectivamente hay una indiferencia respecto de la ciudadanía, respecto de las cuestiones que el movimiento socioambiental ha señalado a lo largo de este año en Chile. A mí me gustaría recordar que quienes somos parte del movimiento socioambiental estábamos movilizados en contra del modelo económico extractivista desde hace muchos años, mucho antes del estallido social, mucho antes incluso de que algunas fuerzas políticas empezaran a cuestionar el modelo económico chileno. Entonces, en el fondo es como que los ecologistas hubiéramos tenido una bolita mágica para predecir el futuro, pero eso tiene que ver
con la responsabilidad con la que hemos puesto los argumentos, con la responsabilidad con la que hemos puesto la información sobre la mesa, pero aún así nuestras autoridades, en el caso específico del proyecto Alto Maipo, han pasado 4 gobiernos, 2 gobiernos de Bachelet, 2 gobiernos de Piñera, y la relación de estas administraciones respecto a Alto Maipo ha sido exactamente la misma. Se ha privilegiado la destrucción del cajón del Maipo para el beneficio económico de Agener por sobre la operación sanitaria incluso Santiago. O sea, pensemos en esta pandemia que hemos vivido como país, donde pasamos de un discurso de las autoridades que decían estamos enfrentando una grave sequía, una grave escasez hídrica, tanto usted, vecina, que tiene que usar menos agua, se metió una llamada telefónica, ¿se escuchó? No, no, no te preocupes, no te preocupes. Pero no, quedó súper claro. Los privilegios de la clase empresarial ha estado siempre. Mira, yo sé que ustedes, como tú, como coordinadora ciudadana de No al Alto Maipo, imagino que tienen un Twitter, Instagram, Facebook. Nos gustaría que nos dijera, nosotros después lo pasamos a nuestra wincha. ¿Tienen Twitter, Instagram y todas las páginas para que la gente adhiera o se mantenga informado? A nosotros es muy importante señalar o poner en información a la ciudadanía de Santiago que durante muchos años, los primeros años del conflicto Agua Andina, la compañía que entrega el agua potable en Santiago, se oponía al proyecto Alto Maipo precisamente por que ellos mismos señalaban iba a interferir con la operación de abastecimiento de agua potable para Santiago. Pero el año 2011 llegaron a un acuerdo con AESGener. En este acuerdo lo que hace AESGener es primero sacar como opositora a Agua Andina, que era una complicación bastante grave para ellos, pero además en este acuerdo se comprometen las reservas de agua potable de Santiago, es decir, el embalse El Yeso, la Laguna Negra, la Laguna Lo Encañado, para la operación del proyecto Alto Maipo. Y obviamente en este acuerdo hay muchos millones de dólares involucrados entre ambas compañías transnacionales. Y ahora estamos asistiendo a la posibilidad de que Agua Andina no pueda satisfacer la demanda de Santiago producto de los aluviones que aumentan mucho el sedimento en los ríos y por lo tanto ellos tienen una incapacidad para tratar esa agua con la urgencia que se necesita. Pero a pesar de que la naturaleza está dando evidencias, está entregando señales contundentes del precario equilibrio que hay en la cuenca del río Maipo, Agua Andina ha decidido seguir adelante con el contrato con Alto Maipo y por un lado está ese contrato y por otro lado los vemos en la televisión hablando de lo terrible que se sienten porque a lo mejor no van a poder abastecer la demanda de agua de Santiago producto de la turbidez del río Maipo. Acá lo que ha hecho el capitalismo y la tecnocracia es dotar de soluciones de ingeniería a problemas que el mismo ser humano ha causado en la naturaleza. Estas soluciones de ingeniería finalmente sirven para hacer como todo un discurso con muchos fuegos artificiales, es decir, estamos trabajando para resolver el problema, para tener mayor cantidad de reservas de agua para Santiago, pero se olvidan de mencionar que estos estanques, embalses, todas estas grandes ideas que se les ocurren, necesitan agua para llenarse. Y cada vez hay menos aguas disponibles en los ríos del Cajón del Maipo. Entonces, podemos construir grandes obras de ingeniería para asegurar agua, pero no va a haber agua para poder llenar estas infraestructuras y poder finalmente decir aseguro el abastecimiento de agua potable para Santiago. Los santiaguinos y las santiaguinas también han sufrido las consecuencias de este modelo y prácticamente creen que al abrir la llave del agua de su casa, el agua mágicamente aparece y sale por la cañería. O lo otro que dicen es que yo le pago mi cuenta a Agua Andina, entonces Agua Andina tiene la obligación de darme agua. O la situación de quedarnos sin agua, eso pasa en el campo, no le va a pasar a la capital de un país. Pero están tremendamente equivocados y equivocadas, porque aunque usted pague su cuenta de agua, va a haber un momento en que Agua Andina no va a poder satisfacer la demanda de todos los hogares de Santiago. ¿Y dónde va a racionar el agua? No se la va a racionar a sus clientes de Las Condes, de Providencia, de Vitacura. Se la va a racionar a los sectores populares de Santiago, donde las familias hacen un gran esfuerzo
para controlar su cuenta de agua y no tener que pagar mucho por ese servicio. Entonces, el agua en Chile hace muchos años, pero ahora también en Santiago, va a ser una nueva manera de diferencia social, así como el acceso a la educación, a la salud, a buenas pensiones, etcétera, etcétera. El agua se incorpora como un nuevo elemento. Y ante emergencias sanitarias como la del COVID, donde se requieren grandes cantidades de agua, ¿qué va a ocurrir? Las personas tienen que entender que si no hay ecosistemas saludables, tampoco hay posibilidad de tener comunidades, ciudades, territorios saludables. Entonces, esta como separación entre el agua y el resto de lo que pasa es una cuestión también que invitamos a los santiaguinos y a santiaguinas a pensarla de otra manera, a recordar sus clases de enseñanza básica sobre el ciclo del agua y a entender que este problema no es un problema de quienes vivimos en el Cajón del Maipo, es un problema de todo Santiago. Marcela, mira, ha sido sumamente clara, sumamente pedagógica también. Nosotros desplazamos una wincha ahí con los Instagram, con los Twitter, con el Facebook de No Alto Maipo. Te queremos claramente agradecer por los años que llevan en esta lucha. Y lo que tú dijiste, en algún momento Agua Andina dirá, claro, estamos trabajando para usted, sí, pero siempre los más vulnerables, siempre el problema va a recaer en qué, en la población. Tú lo dijiste, lo vimos ahora en el COVID, siempre van a ser los más desvalidos, siempre va a ser la clase obrera la que va a sufrir esto. Nuevamente te reitero las gracias por este espacio que nos diste en nuestro reporte popular para Prensa Opal y todas sus plataformas. Gracias por tu tiempo, gracias por esa claridad y que tengan suerte en una lucha ya que viene en 2007, me dices tú, no sé cuánto más durará. Te mandamos un abrazo desde acá y agradecidos por aclararnos muchas dudas. Yo sé que el tema es mucho más amplio que esto, pero muchas gracias, Marcela. Estuvimos hablando con Marcela Mella, coordinadora ciudadana de No Alto Maipo. Gracias y este fue nuestro nuevo reporte popular para Prensa Opal. Gracias, Marcela. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Chao. Chao.